para introducir la reunión, esta semana hemos estado orando por Santi y Ana y por su casa. Y no sé quiénes habéis tenido el privilegio de ir allí, pero están bastante lejos, pero por una razón. Cuando fuimos allí ya lo entendimos, por lo menos algunos de nosotros, ¿no? Y en el camino, para que entendáis un poco lo lejos que están, cambió el clima y todo. O sea, llegamos de camino, llovió torrencialmente durante el camino, llegamos allí y había un sol maravilloso, ¿no? Pudimos hacer una reunión allí, en la naturaleza. Y esto es lo que nos llamó la atención, a más de uno, ¿no? Desde la cocina tienen un balcón que se ve como un valle, y en ese momento, cuando estábamos allí preparando un poco el rollo picoteo después de la reunión, estaba poniéndose el sol detrás de las montañas, y tú decías, ¡guau! Esto yo en Marín no lo tengo, yo puedo saludar al vecino, y si salto un poco rápido, alto, hasta puedo cruzar la calle, ¿no? Volando. Y te das cuenta, ¿no?, de lo maravilloso que es Dios y lo maravillosa que es la creación. Pero bueno, esto no es nuevo, ¿no? Pero es un ejemplo de lo bonito que tiene esta tierra, en la tierra que vivimos, ¿no? Yo tenía el privilegio de vivir en 2 países, solo, y vengo de un clima totalmente diferente. En Argentina, en Mendoza, donde vivía, estaba al lado de las montañas y en un clima totalmente árido. Y lo bonito de ese sitio no era la primavera, como es aquí, porque es muy seco, muy árido, es el otoño y el invierno. Y ves en el fondo esas montañas nevadas, los Andes, es un muro tremendo, lleno de nieve, que Natalia tuvo el privilegio de ver desde el avión y fue algo que le sorprendió, ¿no? O sea, como una cadena tan ancha de montañas, muy debajo tuyo, esa magnitud, que casi la puedes tocar, ¿no? Y son ejemplos de lo creativo que es Dios. Pero la creación también tiene otros objetivos, ¿no? Y me gustaría invitaros a leer en el Salmo 19, en los primeros versículos, en un Salmo de David, y dice así, los primeros versículos dicen: los cielos proclaman la gloria de Dios, y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Al final, la creación, y en este caso me imagino a David cuando estaba pensando en esto, en una noche por allí cuidando a las ovejas en su labor de pastor. Y no sé si habéis tenido la oportunidad de ver un cielo estrellado, pero sin ningún tipo de contaminación lumínica alrededor. Yo, el recuerdo que tengo, que más me impactó, fue aquí en España ya. Estábamos en Codeseda, en un retiro, creo que de jóvenes GBU, me parece, porque era un día que hacía frío, y suelen ser en octubre, noviembre, por ahí. Y Codeseda es un pueblito, no sé si habéis ido, pero es un pueblito muy pequeño, y en donde está en la casa, digamos, donde hacen los campamentos, hay un terreno muy grande. Y te puedes apartar un poco de la luz, y de repente tus ojos empiezan a ver millones y millones de estrellas, y dices tú, pero si en donde vivo puedo contarlas casi, y aquí es increíble, ¿no?, lo que aparece de repente cuando dejas de tener esa contaminación, ¿no? Y nos dice David que el cielo proclama la gloria de Dios y nos da testimonio de lo grande que es. Pero no solo esto, sino que hay otro salmo que nos habla también de esto, y es el Salmo 136, que dice que Dios hizo los cielos con tanta habilidad, que dice que su amor perdura para siempre. Creo que otra versión lo traduce como su misericordia. Creo que su misericordia es para siempre, me parece, ¿no?
Y son un testimonio de lo grande que es, pero también un testimonio de que su misericordia es grande para con nosotros, ¿no? Y hoy te invito a pensar en esto. Te invito a pensar en intentar quitar esa contaminación lumínica que no nos deja ver la gloria de Dios ni su misericordia cuando estamos en el día a día, ¿no? Estamos ahí luchando con nuestras cosas. Hay muchos tipos de contaminación, pero y yo creo que la lumínica es la que menos nos damos cuenta de que existe. No nos deja ver las cosas maravillosas que Dios ha hecho a nuestro alrededor. Y os invito a pensar en esto. Es un buen momento para poder despejar nuestra mente de lo que nos puede llegar a preocupar, para centrarnos solamente en Dios y en su misericordia, en lo hermoso que ha hecho todo. Cada sitio tiene su parte bonita, ¿no? Y su orgullo local, podríamos decir, pero realmente esto no apunta al orgullo que nosotros podemos tener de donde vivimos, sino agradecer a Dios el permitirnos poder ver y disfrutar de lo que Él ha creado, ¿no? Así que os invito a orar. Como se dice en otros países, qué bueno que vinisteis. Vale. Pues damos gracias a Dios. Hay una cosa en la iglesia de Filadelfia, en la iglesia gitana, que a mí me encanta, y es que cuando entra un predicador, dicen, bueno, vamos a escuchar lo que tenemos hoy de parte del Señor. Yo no es porque lo predique yo ahora, pero me refiero que cuando venimos a la reunión venimos con la esperanza de que Dios nos hable, nos puede hablar a través de las canciones, ¿o no? Nos puede hablar a través de un saludo de un hermano, simplemente. Nos puede hablar de muchas formas, ¿vale? Por eso estamos aquí, para edificarnos unos a otros. Bueno, vamos a leer, o quiero que me acompañéis, en Génesis, capítulo 21, a partir del verso 9 hasta el 21, si no me equivoco. Bien, y dice así. El otro día Rosy hizo en su exposición una breve mención de Agar, y hoy es el personaje que vamos a ver. Nos vamos a centrar no en Agar, sino en toda la enseñanza que hay en lo que a continuación os vamos a compartir. Empieza en el versículo 9 y dice: y vio Sara, la mujer de Abraham, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa esta a tu sierva y a tu hijo y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi Isaac, mi hijo. Qué palabra, ¿no? En cierta forma, haciendo una reflexión breve, ¿quién era ella para decir que aquel chico no iba a heredar? Cuando Dios, en el capítulo 16, saca a Agar, se escapa de su sierva, o de Sara, se escapa al desierto, y allí Dios le promete que va a hacer de su hijo, que va a dar a luz un hijo que se va a llamar Ismael, y que va a hacer de él una gran nación. Y va Sara y dice esto, Entonces, este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Estamos en el versículo 11. Entonces dijo Dios a Abraham:
no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. ¡Wow! La mandas a la muerte, al desierto. Vale, pero él se sostuvo por lo que le dijo Dios. A lo mejor, si Dios no le hubiera dicho nada, él se hubiera abstenido, tal vez diría, pero Sara, ¿qué dices? La vamos a lanzar a la muerte. Pero la despidió. Y ella, es cruel esto, y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Incredulidad. Dios le había dicho de él, voy a hacer una gran nación. Y de hecho salieron muchas naciones de Ismael. Pero ella dice, y es lógico, ¿no? Humanamente hablando, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Ay, cuando los niños lloran, los que somos padres, o abuelos, los niños cuando lloran, a mí me pone un poco mal, ¿no? Por decir algo. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas. Dios misericordioso hablando a Agar en una situación límite, como hace con nosotros cuando estamos pasando mucha tribulación. Si nos acercamos a Él, es muy probable que Dios nos diga algo. No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos. Esto es en lo que me voy a centrar hoy, o nos vamos a centrar. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Bueno, hasta aquí hemos leído. Y yo quisiera titular el mensaje de hoy, centrarnos en el versículo, vamos a ver, en el versículo 19, que dice, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Quisiera titular el mensaje de hoy, que el Señor abra los ojos del ser humano. Tenemos los seres humanos una incapacidad, yo creo que innata, de tener visión. No somos muy de tener visión. Todo el tiempo hubo una fuente de agua cerca de Agar, aunque ella no la viera. Y Dios no abrió una fuente nueva, porque la fuente estaba ahí, pero Agar no la veía. Estaba delante de sus ojos y no la veía.
Pasa lo mismo que con Jacob cuando tuvo el sueño de la escalera, ¿verdad? Una escalera que bajaban ángeles. Y al final estaba el Señor. Y cuando se despierta, dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. Fijaos el temor de Dios de Jacob. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Fijaos por otra parte cómo se goza. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Le faltó pues a Agar el agua del odre y el hijo se estaba muriendo de sed. Y ella misma estaba a punto de desfallecer, sin embargo el manantial, aquel estaba allí cerquísima. Ella no se daba cuenta. Por eso dice que Dios le abrió los ojos. Y a veces en nuestra vida hay cosas que hasta que Dios no nos abre los ojos, la podemos tener delante de las narices, perdonando la expresión, y no verla. Aquel mismo Dios que hizo milagros en el Antiguo Testamento es un Dios que una vez más hace el milagro de que Agar viese lo que tenía para su necesidad delante de sus ojos. Dios es el mismo de ayer. Amén. Dios es ese Dios que actúa en nuestra vida y quiere hacer milagros hoy en nuestra vida. Amén. Él es el que cuida cada aspecto de nuestra vida. Pero necesitamos que nuestros ojos sean abiertos. En primer lugar, necesitamos que los ojos del ser humano sean abiertos para la vida eterna. Las personas que están alrededor necesitan que sus ojos sean abiertos. Algunas personas necesitan que solamente un toque para que sus ojos sean abiertos y se conviertan. Oremos para que las personas que están alrededor puedan ver. Porque a veces les hablamos y no ven. Pero que oremos para que esas personas puedan ver. Y es necesario porque tenemos una limitación natural. Nuestros ojos sean abiertos para que, fijaos la limitación de nuestros ojos naturales, que no vemos. Hoy Matías hizo actuó de telonero, como se dice en términos musicales, a lo que ahora vamos a comentar. Habló de la creación, de lo maravilloso que es de la creación. Bueno, pues nuestra visión está limitadísima. Fijaos que Dios ha permitido algo estupendo, casi un milagro. Es un milagro. El telescopio. Mirar por un telescopio. Ves la estrella, pero cerquísima. ¿Y qué decir ahora de los satélites que tienen un montón de lentes que pueden ampliar la visión? Entonces se acercan a los planetas y vemos a Saturno rodeado con sus anillos. ¡Qué perfección! Anillos alrededor de un planeta que forman un anillo permanente y son fragmentos de roca. U otros planetas que si los observamos de cerca, ahora hay programas en los medios de comunicación
navegación que nos permiten ver los planetas en más detalle, ¿no? Hay algunos que despiden fuego, literalmente, otros que son de agua helada, ¿eh? Vemos a Marte con sus matices naranjas, que parece un desierto. Tú vas al desierto de Almería y seguramente allí se han rodado muchas películas de vaqueros, ¿eh? Será muy parecido, ¿eh? al desierto que semeja a Marte, ¿eh? Solo que allí no hay oxígeno, te ahogas si vas allí, ¿eh? Pero es maravilloso, y si realmente nosotros somos cristianos, al ver semejantes cosas nos maravillamos de ver las estrellas, como decía Matías. Y es verdad lo que dice Matías, las ciudades nos impiden ver las estrellas porque las luces que despiden las ciudades ciegan un poco el cielo y no permiten que veamos en su pureza las estrellas. Pero si vamos a un paraje como la casa de Santi y Ana, veremos las estrellas, ¿eh? Yo hace años fui allí a Pasariñas, a casa de Carmen Ana y su familia, y tuve la ocasión de estar allí de noche, ¿eh? Y una de las cosas que me maravilló fue salir afuera, mirar al cielo y poder ver todas las estrellas. ¡Qué bonito! ¿Eh? Es para exclamar: Santo, 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 Todopoderoso Dios, que creaste el universo con tu mano poderosa. Como nos decía Matías, ¿verdad? En el versículo 19 del Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan. ¿Qué cuentan? Ay, os lo sabéis, mi Dios. Cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es increíble lo que Dios ha hecho. Y sin embargo, el ser humano no lo ve. Pues eso en cuanto a lo grande, pero igualmente maravilloso fue el efecto sobre las lentes del microscopio. ¡Qué bonito! Yo no sé si tuvisteis ocasión alguna vez de ver por el microscopio. Recomiendo que si tenéis ocasión lo veáis. Vemos una gota de agua y vemos que un montón de microorganismos están allí metidos, ¿eh? Que no podemos ver a simple vista, pero están allí. Y Dios los creó. Yo una vez, por la misericordia de Dios, tuve la ocasión de ver en un microscopio electrónico, que es muchísimo más potente que un microscopio normal. Y se me ocurrió, lo primero que tenía, observar una uña, ¿eh? Y observé la uña y es alucinante. Parecía que montañas así, ¿eh? Tú la ves aquí lisa, pero montañas así, de la uña, polígonos, ¿eh? Cuadrados, o sea, en relieve, ¿eh? Una maravilla. Yo no sé si hice en aquel momento, pero dentro de mí seguro que lo hice, ¿eh? Fijaos, Dios ha permitido que tanto lo grande como lo pequeño pueda ser observada. ¿Para qué? Para que le demos gloria. El que, como decía un conocido predicador, para que si el hombre es recto, le va a dar gloria a Dios por eso. El hombre o la mujer. Amén. Esto aumenta nuestra reverencia hacia Dios. Tú lo has creado para que nosotros lo veamos.
¡Qué maravilla! Como decía Matías, Dios el artista. Siempre lo he dicho desde hace años. Yo, los que me conocéis un poco, sabéis que me gusta pintar, ¿eh? Y siempre dije, Dios es el artista por excelencia. Las maravillas que hace el artista Dios no se puede hacer, no las puede hacer nadie más. Por muy buen pintor o muy buen escultor que sea, nuestra vista está ahora nublada. Tenemos una vida de neblina, como dice la Escritura. Y en relación con nuestra vida pasada, por ejemplo, cuando la vemos con ojos normales, muchas veces lamentamos lo que ha pasado en nuestra vida pasada. Sin embargo, si lo vemos por los ojos de la fe, nos daremos cuenta de que muchas cosas de las que hemos tenido que pasar, con mucho dolor, han sido necesarias. ¿Qué dices, Eduardo? ¿Qué barbaridad estás diciendo? Bueno, Dios es el que nos está esculpiendo. Nos mete el cincel a veces que duele, pero duele, ¿eh? Lo sabéis, ¿verdad? Dios estaba obrando. Si miramos para atrás, nos daremos cuenta de que muchas cosas de las que hemos vivido, si no las hubiéramos vivido, a lo mejor no nos hubiéramos dirigido a Dios. Yo personalmente, si Dios no me hubiera vapuleado como me vapuleó, yo a lo mejor estaba por ahí, yo qué sé, llevando una vida que vete tú a saber. Las pérdidas, las cruces que hemos atravesado, que todavía estamos atravesando, son necesarias para nuestro bien. Es muy fácil decirlo, yo lo sé. Cosas dolorosas que cada uno de nosotros conoce, pero Dios también. Cosas que en su momento no fuimos capaces de comprender, pero que han servido para que nuestra vida dependiera más de Dios. ¿Amén? ¿Es que acaso cuando la vida nos aprieta, no acudimos más a Dios? Porque tenemos que agarrarnos a Él. Y Dios ha ordenado todas estas cosas con su sabiduría. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Como son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, y como son más altos mis caminos que vuestros caminos, así, dice el Señor, es lo que yo he hecho. Caminos que no comprendemos a veces, pero que Dios ha ordenado con su sabiduría. No siempre entenderemos el propósito de Dios, por supuesto, pero a la larga sabremos que todas las cosas nos ayudan a bien a los que le aman, como dice en Romanos 8:28. Esto es, conforme a los que a su propósito son llamados. Y eso en cuanto al pasado. ¿Qué pasa con el futuro? No vemos lo que nos depara el futuro. Pero gracias a Dios, yo creo. Y además es así. Si viéramos ahora el futuro, imagínate un futuro lleno de éxito. Dices, me tumbo a la Bartola, total, voy a tener un futuro de éxito.
Y a lo mejor hasta dejas al Señor y dices, oh, ya Dios no me hace falta. Ya voy camino de conseguir algo muy bueno. ¿Y qué si es algo muy malo? Tu corazón se llenaría de angustia tal que ahora empiezas a temer, y estás todo el día temiendo lo que va a pasar en el futuro. ¿No es verdad? Y si pasaban esas cosas, a lo mejor ni servías a Dios. Lo más sabio, como dice alguien que es sabio y que escribió, dice: lo mejor que podemos hacer, invertir en el servicio de aquel que tiene todas las cosas controladas. Invierte en el servicio a Dios, y es lo mejor que puedes hacer. Confía en Él. Encomienda al Señor tu camino, como dice la Escritura, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Y qué pasaría si nuestros ojos pudiesen ser abiertos a cómo es el cielo, el lugar aquel donde Dios está? No lo sabemos. Hay un libro de John MacArthur que nos dice, por la descripción que hace en Apocalipsis, el cielo puede tener una forma de cubo enorme, pero no sabemos. Calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a pasear. Sabemos que es así, pero no sabemos cómo es el cielo. Pero debe de estar cerquísima, porque Jesús le dijo al ladrón ese mismo día que estaría con él en el paraíso. Estamos seguros de que aquel hombre estuvo allí con Jesús en el paraíso, falleció y estuvo con él en el paraíso. Pero, ¿cómo será? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que va a ser glorioso. Va a ser un sitio donde, como dicen algunos escépticos, un sitio aburrido. Prefiero ir al infierno, que es más divertido. Por favor, no cambie lo que dices, qué burrada. Porque allí, es mi teoría, tendremos seguramente muchos de los anhelos que ahora tenemos, los podremos realizar allí. El que es artista puede ser artista allí, a lo mejor a lo grande. El que es futbolista, pues podrá jugar en los campos allí de fútbol, etcétera. Los músicos. Qué glorioso va a ser estar con Él. Por la fe, fijaos el privilegio que hemos visto, que muchos o no lo quieren o no pueden verlo. Tenemos ahí, por la fe, el camino hacia el cielo. Ojos abiertos para ver a Jesús en nuestra vida. Esa es otra de las facetas. En nuestra vida espiritual, como los ojos de nuestra vista tienen que ser abiertos a las grandezas y microscopiedades, no existe esa palabra, de Dios, pues así nuestros ojos tienen que ser abiertos con respecto a la salvación. Agar estaba allí, tenía cerca el arroyo, no lo veía,
que abrirle los ojos. Que Dios abra nuestros ojos a Jesús. Amén. Que cada vez le veamos más y mejor. Mira al Hijo de Dios y vivirás. Y el mensaje es sencillo. Dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo. No tienes que hacer obras, porque esas vendrán después. De la auténtica fe vienen las obras, y no al revés. Y muchos dicen, pues sí, no, qué fácil. Y con lo fácil que es, como Dios no abra sus ojos, alabay. Por eso nos dice que, por eso debemos orar por aquellas personas que están a nuestro alrededor, para que los ojos les sean abiertos. Somos incapaces de ver por nuestra ceguera espiritual, pero también por nuestra incredulidad. El ser humano por naturaleza es incrédulo, por eso debemos buscar la fe. Debemos buscar la Escritura que nos transmite fe. Una vez a alguien le dije, mira, busca la Escritura que te transmite fe. Hombre, no hay que ser tan fanático, no se puede uno tomar tan en serio la Biblia. Y yo me quedé a cuadros en aquel momento, aunque tampoco me extrañé, porque el sentir general es ese. Pero no es verdad que cuando nos acercamos a las Escrituras, nuestra vida parece que hay algo ahí que cambia. Y a veces leemos algo y, ostras, esto parece que Dios me está diciendo algo, Porque la Escritura transmite fe. Por ejemplo, estás desesperanzado y Dios te dice en el Salmo 40, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Eso es una promesa. El deseo de tu corazón, bueno, si quieres matar a alguien, no, por supuesto. Si quieres tener un Rolls Royce, bueno, deseo de bienes materiales es dudoso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos, en el corazón no tenemos anhelos de que cosas vayan bien, de que hagamos la voluntad de Dios, no, deseos de que nuestra vida espiritual prospere, y un montón de deseos más, pero sanos. La incredulidad, que tenemos que orar para que la incredulidad que nubla nuestra vista sea quitada, y nos creamos a las promesas de Dios. ¿Acaso Dios no nos dice que hemos sido perdonados? Y a veces soy culpable, que sí, que puede que en ese momento seas culpable, pero Dios te ha perdonado. Dice que el acta que había contra nosotros fue clavada en la cruz, y nuestros pecados han sido borrados. El perdón es total. Dios nos dice que nuestra culpa ha sido borrada. ¿Y qué más? El ego, el yo, mis obras, mis buenas obras. Soy una persona... La mayoría de la gente dice, yo es que soy una buena persona. Ay, si Dios te abriera los ojos, ya verías lo buena persona que eres. O por medio de la religión, ¿no? No importa, a veces, no importa la religión que sea. A veces tenemos ritos y creemos que cumpliendo esos ritos ya Dios se agrada.
Y no es así. El orgullo de nuestro propio poder, yo puedo, tenemos que, dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Qué significa eso? Es algo abstracto, ¿no? Estamos tan acostumbrados a oírlo. ¿Serás salvo de qué? Serás salvo de tus heridas del pasado, serás salvo de tus pecados, serás salvo de muchas cosas que te atormentan y te atan, y vas camino a la ciudad celestial. Que el Señor pueda abrir nuestros ojos para que veamos la salvación tan grande que tenemos. La salvación para restauración. Estamos en el taller, hermano y hermana. Estamos en el taller de Dios. Por eso a veces nos duelen determinadas cosas que vivimos porque está ajustando nuestras tuercas. ¿O no? Pero también nos está echando aceite cada vez que nos gozamos en Él. Cada vez que nos acercamos sentimos su presencia. Eso es parte del taller de Dios. Amén. El taller lo que hace es restaurar. Restaurar el coche, la moto, otras máquinas. ¿Pero qué pasa con nuestros pecados? Bueno, nuestros pecados lo que hacen es separarnos de Dios, pero, desde el momento en que tú crees, has sido perdonado. Y dice el apóstol Pablo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y dice, en ninguna manera, tajantemente no. Pero os fijáis que podemos abusar de la gracia de Dios, del perdón de Dios. Podemos pecar, ya, totalmente, Dios me perdonó, yo peco y se acabó. Pero el apóstol Pablo nos dice claramente, en ninguna manera. Yo no me dejaré dominar de ninguna de las cosas que no edifican, dice en otro parafraseado por mí, en otro pasaje, ¿verdad? Pues Jesús nos pide que veamos, nos pide que nos acerquemos a Él porque Él quiere abrirnos los ojos, porque estamos cerca, vamos camino al cielo y que esa obra de perfeccionamiento está hecha para que lleguemos al cielo en jet. Aleluya. Amén. Pues espero que este mensaje os llegue al corazón. A mí me ha llegado y espero que nos active para orar por los demás, para que sus ojos sean abiertos, incluso de nuestros hermanos y hermanas, para que mis ojos puedan ser también abiertos, que lo necesito. Tú seguro que dices lo mismo. Vamos a orar.